Colosenses capítulo 3. Cuando tengan Colosenses 3, me dicen amén, por favor. Amén. Amén. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Reconocer la grandeza y el poder de Dios. Reconocer que de arriba es que viene la bendición. Estamos estudiando o hablando acerca de la serie Buscadme y viviréis, basándonos en el libro de Amós, capítulo 5, versículos 4 al 8 y versículo 14. Y hemos estado compartiendo algunos temas en esta serie. Y esta es la segunda parte del tema que traemos, y es ¿qué debo buscar? Y decíamos en días anteriores que las cosas que debo buscar son el reino de Dios y su justicia, según Mateo capítulo 6, versículo 33. De esto estuvimos hablando en estos días, compartiendo qué es el reino de Dios y su justicia, y en qué consiste el reino de Dios y su justicia. Hoy vamos a hablar de las cosas de arriba, porque la pregunta del tema es, ¿qué debo buscar? Primero, el reino de Dios y su justicia, y luego las cosas de arriba. Y cuando estamos hablando del reino de Dios y su justicia, decíamos que el reino de Dios y su justicia consiste en aceptar la buena voluntad de Dios en vuestros corazones. Que Dios es el que reina, que Dios es el que gobierna, que Dios es el soberano en nuestras vidas. Reconocer y aceptar su soberanía en nosotros y depositar y tener nuestra confianza absoluta en Él. Y saber que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Démosle un aplauso al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, cuando estamos hablando del reino de Dios y su justicia, esto debe estar en nosotros desde el día que recibimos a Cristo. Desde el momento en que Cristo vino a nuestros corazones y nos fue dado el don y el regalo del Espíritu Santo, y se manifestó en nosotros, y tiene que estar el fruto del Espíritu. Según Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Entonces, lo que nos corresponde hoy es las cosas de arriba. ¿En qué consisten las cosas de arriba? ¿Qué es las cosas de arriba? Y yo creo que usted como creyente, como evangélico, usted se va a la oración, se va a la vigilia, se va al ayuno, se va a la lectura de la palabra. Y esas son las cosas de arriba. Algunos tienen esa mentalidad. Y está bien. Como lo mismo algunos tienen el concepto del reino de los cielos, que es que vamos a estar allá con el Señor. No, el reino de los cielos está aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, el reino de los cielos está en medio de vosotros. Así que cuando Cristo llega a nuestro corazón y Dios gobierna nuestras vidas, Dios se está manifestando en nosotros. Entonces el reino de Dios está en nosotros, el reino de los cielos está en nosotros. Ahora es, ¿en qué consiste? ¿O cuáles son las cosas de arriba? ¿O qué significa? Miremos la afirmación del apóstol Pablo a los colosenses. Vaya conmigo nuevamente allí. Si no ha abierto su Biblia, vaya y ábrala a Colosenses capítulo 3. Si todavía no has tenido el tiempo de buscar la cita, es Colosenses capítulo 3, versos 1 al 4. Y
Yo no sé qué tiempo me lleve en esta enseñanza, pero quiero ser lo más explícito posible para que podamos entender por qué el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Colosa: si pues habéis resucitado con Cristo. Es la expresión que el apóstol le dice a ellos: si pues habéis resucitado con Cristo. Es una recomendación. Si habéis resucitado con Cristo, si lo has hecho, es buscar las cosas de arriba. Primero es, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Esto es lo primero que debe llamar la atención para usted como cristiano, para usted que hace parte de la iglesia. ¿Por qué Pablo le dice a ellos: si pues habéis resucitado con Cristo? Si lo han hecho, ¿por qué es la situación que se está presentando? ¿Qué es lo que hay? Para poder entender esto, tenemos que llevarlo a la práctica y analizar a quién se le dijo esto y por qué el apóstol Pablo no está preguntando, sino está afirmando. Ustedes resucitaron con Cristo. Pregúntenle en esta hora: ¿cuántos de los que están aquí creen que han resucitado con Cristo? Ahora hay una exhortación, digámoslo así: busquen las cosas de arriba. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Colosa, el gentilicio de la ciudad de Colosa, a la iglesia que está en Colosa, así se llamaba la ciudad, y el gentilicio de los colosenses. Y le dice a esta gente que estaba allí: por lo tanto, es necesario que ustedes como hermanos, que ustedes como evangélicos, como Cristo, que Cristo ha resucitado en ustedes, y Cristo está en ustedes, y ustedes han resucitado en Cristo. Es necesario que ustedes entiendan como iglesia, hermanos de Colosa, hermanos colosenses, analicen la situación. ¿Son cristianos o no son cristianos? Es lo que les está diciendo él. ¿Son evangélicos o no son evangélicos? ¿Y qué era lo que pasaba en Colosa? Porque el apóstol Pablo se dispone a escribirle a ellos así de esta manera, haciéndoles la pregunta, les digo ahorita ¿qué? ¿La qué? Le dije exhortación, pero también les dije que le estaba afirmando: sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué pasaba en Colosa? ¿Qué pasaba en esa ciudad? ¿Qué había en esa congregación? A la iglesia de Colosa habían llegado personas que estaban queriendo infiltrar ciertas doctrinas. Había una ideología de que había que adorar los ángeles, de que había que buscar cosas diferentes, que había que innovar, que ya de pronto lo de Cristo estaba pasado de moda y había que innovar. Así que cuando ellos vinieron con ciertas ideologías, comenzaron a confundir la mente de los hermanos de Colosa. Y los hermanos de Colosa tenían el Espíritu Santo. Los hermanos de Colosa eran cristianos. Y la gente tendía a confundirse. Y al ser influenciados por estas personas, se estaba trayendo una mezcla de verdad y mentira. ¿Está la iglesia acá? Y había como que una confusión. Y la gente decía: bueno, es que de pronto si voy a que me lean la taza del tinto no hay ningún problema. Es que si voy a que me lean el tarot no hay ningún problema. Y yo sigo adorando a Dios y sigo buscando a Dios. Pero cuando tengo un problema o dificultad, me voy para el brujo. Señor, reaprenda. Es lo que estaba pasando en Colosa. No crean que esto es invento mío. Había ideología de que había que adorar a los ángeles. Y que Cristo era pasajero. Y que Cristo no tenía que ver con eso. Y que Cristo no se metía en esa situación. Yo recuerdo una vez, cuando yo era miembro de la congregación, yo era una oveja, donde la iglesia donde yo nací, vino un hermano invitado a la iglesia. Yo no quería hablar de esto que les voy a decir, pero a veces es necesario
traer la exhortación, porque la verdad es que en la iglesia hay como que, no sé si es ignorancia o es la gente con la prepotencia de seguir haciendo lo mismo que se hacía cuando no se era cristiano. Y por eso Pablo le dice, ustedes han resucitado con Cristo, Cristo está con ustedes. Pues si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba y dejen de estar buscando las cosas de la tierra. Está la iglesia como que calladita hoy. Había una mezcla entre el evangelio y las tradiciones del mundo. Tú puedes saber del reino, pero no puedes conocer del reino. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. La gente que está allá afuera sabe de Dios, oye de Dios, pero la iglesia debe conocer quién es el Dios al que sirve. Amén. Que para Él no hay nada imposible. ¿Está la iglesia acá? Amén. De pronto esto te puede sonar como que raro, pero suele suceder mucho. Llegó a la congregación donde yo asistiera, un jovencito yo a la iglesia, muchacho. Llegó un hombre a predicar. Yo me acuerdo tanto de ese señor. Y predicó y comenzó a predicar. Cuando comenzó el Espíritu Santo a ministrar, yo siento la presencia de Dios aquí. Y voy a hablar en el Espíritu. Y cuando ese hombre comenzó a ministrar, él dijo, aquí hay una pareja que fue a Barranquilla a consultar una hechicera. Yo no sé qué me dio a mí. A mí me dio una tristeza. Yo era un jovencito. A mí me dio un dolor. Porque yo dije, ¿cómo es posible que en el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, los que tienen al Dios poderoso, pongan a Dios por el suelo a ir a consultar a alguien que no sabe nada? Alguien que tiene la mente dañada. Alguien que los pensamientos son torcidos. ¿Cómo es posible que en la iglesia todavía haya gente que cree que va a donde que se toma el tinto y comienza a menear la taza? Léeme la suerte. Bendito Dios, ¿cuál suerte? La suerte tuya está echada ya en Cristo Jesús. Y si la sientas bien, y si no está bien, pero ya está dada, tú eres el que decide si recibes o no. Gente haciendo pactos diabólicos, trayendo matas rezadas, sábila guindada con la cinta roja y el pan de sal para que no le falte el pan. La Biblia está allí para que usted ore. ¡Ay, se cayó la mata de sábila! Me están hinchando maldición que se cayó la mata de sábila. Si está colgada ahí, no le eches agua. Oye, ¿cómo no se va a morir esa sábila? Se cae porque se cae y se muere. ¿La iglesia está acá? Amén. ¿Está la iglesia acá? Amén. Y la gente creyéndole a la mentira del diablo antes que a Dios y su palabra. Y gente evangélica. Ay, no, hermano, eso pasa por allá en su congregación, pero acá no. Señor, reprenda. Pero si hay alguien aquí que me está oyendo y me está viendo, tenga cuidado con eso. Hubo uno que era el rey de Israel, Saúl. Y cuando veía que Dios no le contestaba por ninguna parte, ¿qué hizo? Fue a buscar una adivina, a consultar adivinación, y él llegó. Pero Dios lo sabe todo. Lo conoce todo. ¿Sabe qué te voy a decir en esta hora? Como sigas consultando al brujo, te vas a morir tú y la bruja te va a seguir también. Porque la Biblia me dice que Dios hace caer al caballo y al jinete. Él es poderoso. Si puedes alabar, decir lo que te quiere. Había llegado esta gente a la iglesia de Colosas y tenían a los evangélicos así como que en dos aguas. ¿Creemos acá o creemos allá? Había movimiento de verdad, pero también había movimiento de mentira. Yo no sé si alguna vez usted consultó un grupo o consultó un tabaco que le leyeran. Yo no vengo de esa línea,
Pero una vez tuve una experiencia con alguien que llegó a la casa de mi abuela y comenzó y le dijo a un tío mío que estaba allí: no te ahogas. Es que para traer ¿a quién? Ya tú vas a traer la presencia de Dios, y con la presencia de Dios es más que suficiente. Con Cristo basta. Cristianos que leen la Biblia, ¿cuántos los que están aquí leen la Biblia? Pero luego recurren a que le lean el horóscopo o a ver qué dice el horóscopo. Jesús está diciendo en la Biblia: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que te sostiene. Yo soy tu pastor. Voy a ver qué me dice el horóscopo hoy en el diario. Bendito sea Dios. Si no crees en la Biblia, no crees en el que la dio, y mucho menos en el que la predica. La Biblia está dada para que nosotros creamos en su palabra, creamos en Él. Y luego que se va al horóscopo, entonces a la taza del café, a ver en el asiento que tiene, que va en el asiento, no vayas asiento. Y comienzan a confesar y a hablar cosas que no tienen nada que hablar. Y comienzan a divulgar y a hablar de cosas que no tienen que decir. Y se olvidan de la eficacia de la palabra. Eso es lo que estaba pasando en Colosas. Y no es invento mío, está en la palabra. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es lo que Pablo le dice: pues si ustedes habéis sido resucitados en Cristo, si ustedes han creído en el Señor, si ustedes son cristianos evangélicos, si hablan de la resurrección y creen en eso, si son del equipo de Cristo, busquen las cosas de arriba y pongan la mirada en Cristo. Por eso el autor de los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús. Él es en quien usted tiene que tener su confianza. Cuando usted se levante y encuentre un poco de sal en la puerta, no se atemorice. Dele gloria a Dios. Recoja eso, lave con una buena agua, jabón y fay, dele gloria al Señor. Ay, no, hermano, a mí me cayó la tembladera. ¿La tembladera? ¿No has creído en el Señor? Amén. Señor, que llueva y se lleva esa cuestión. Yo creo que les he echado aquí varias veces la historia de una vez que yo era un muchachito y yo no sé, a mi abuela le gustaba que fuéramos a buscar la leche por allá bien lejos. Eso quedaba bien lejos porque allá vendían la leche que era buena y me tocaba ir, y yo atravesaba por todo el centro del pueblo donde vivía y atravesaba. Iba por toda la principal y estaban abriendo temprano una panadería. Yo me acuerdo tanto. Y cuando están abriendo la panadería, ellos como que encontraron algo ahí y me llamaron: niño, ven acá. Y había allí una cosa blanca con amarillo y me dijeron que le hiciera el favor yo de recoger eso. Y yo inocentemente recogí aquello, y me dieron un pan. Y con la misma mano que recogí aquello, me comí el pan. Y de pronto, yo no sé, pero aquí estoy. Y le doy gracias a Dios que le conocí. Y eso a mí no tuvo ningún efecto, creyera o no creyese, pero aquí estoy. La gloria sea para Dios. Mi amado, tenga cuidado. Ponga la mirada en Cristo. ¿Cuántos son cristianos aquí? Amén. Ah, no, yo me escuché como que se quedó alguno como que pensándolo dos veces. ¿Cuántos son cristianos aquí? Entonces ponga la mirada en el Señor. Es que tengo a alguien que me está haciendo la guerra
No te la está haciendo a ti, te la está haciendo al Señor. Porque el Señor pelea por ti. No le prestes atención. Déjasela al Señor y verá que en poquitico pues te va a ver los resultados. Nosotros hemos sido testigos acá de tantas cosas. ¿Por cuánta gente no hemos orado? ¿A cuánta gente no se ha llevado y cuánta gente no se ha mudado? Y nosotros aquí estamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, de Dios proviene la sabiduría. De Dios proviene el conocimiento. De Dios proviene la verdad. De Dios proviene la esencia. La sustancia de lo que da vida a las cosas. Y si de Él provienen todas las cosas, ¿por qué yo voy a estar pendiente entonces de otras cosas? El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y les dice lo siguiente. Quiero leerlo, es bastante largo, pero quiero leerlo porque es necesario que usted vaya a la escritura conmigo. Efesios capítulo 1. Lo que el apóstol dice a los hermanos de Éfeso. Versículos 15 en adelante. Dice la escritura, el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa, dice Pablo, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, Pablo dice, estoy oyendo de la fe de ustedes, hermanos de Filipo, de Éfeso, perdón. Estoy oyendo de la fe que ustedes tienen y de vuestro amor para con los santos, para con la iglesia, para con los cristianos. Por lo tanto, yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según su operación o según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia está plena en Cristo. Por tanto, no debe buscar otra cosa. Por eso el versículo 19 y 20 dice, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de la fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por eso el apóstol le escribe entonces a los de Colosas, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, porque de Él viene la sabiduría y de Él viene la revelación. ¿Quieres saber algo? Pídele a Dios. Hermano, que es que yo siento un comezón, que es que yo siento pisada. Había una hermana que no dormía casi en la casa porque no la dejaban dormir y sentía pisadas en el zinc y pisadas y pisadas. Y yo digo, bueno, si algún man que está montado allá en el zinc, tendrá que estar caminando por las vigas esas, porque como ponga el pie en una lámina de zinc, se cae con todo el zinc. Oye, y esa cuestión un día no la dejaban dormir, un día no, vamos a ver qué es lo que es. Puro gato. Caminando sobre el zinc. Y no la dejaban dormir, no era ni la bruja, ni era el hechicero, era los gatos. Aguilar. Dígame. Pero Carlos Henson me dijo ahora un día que Santo a él le apagaron Señor. el foco. Le apagaron el foco y entonces él, por retar, si hay alguien aquí, apágalo y déjalo por unos cuantos segundos. ¿Lo va a apagar? Él dice, no sé si es casualidad, pero se lo apagaron por no sé cuántos segundos que... Ahorita hablamos de esto. Déjenme terminar aquí. Porque es que nosotros somos tan, ¿cómo se dice la palabra? Persuasivos a las cosas. Porque oímos o vemos algo, ya lo damos por hecho. Y queremos que así es otro temita, pero déjenme terminar aquí. Y hablamos de eso. Pongan la mirada en Cristo. De Él proviene la sabiduría.
Y eso es por medio de Dios. Según Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. Dice la Escritura: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuánto creen que Dios nos amó con gran amor? Con su gran amor con que nos amó. ¿Qué dice? Aún estando nosotros, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados. ¿Qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él, ¿qué pasó? ¿No qué? ¿No qué, iglesia? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, ningún poder de las tinieblas tiene derecho ni autoridad contra mí, porque estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por cuanto el Señor me guarda, dice la Escritura, la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor del que teme y lo defiende. Así que en el nombre de Jesús, escúchame bien, en el nombre de Jesús, ningún demonio ni ninguna hueste espiritual de maldad tiene nada contra mí 100 metros a la redonda, y no se lo permite a llegar a tocarme si el Señor no le da la orden. Amén. Un pararrayo. Pero usted, como anda aquí pensando, es que me están haciendo, es que tengo la saladera. Ay, tú eres la sal de la tierra, ¿qué más saladera quieres? Es que a mí nada me resulta, a mí nada me da. Trata de hacer las cosas bien y ser organizado y ser buen administrador y verás. ¿Está la gente acá conmigo en esta hora? Pero la gente que tiene la cara así como que, o será la capa mía que hoy como que la cambié. ¿Qué pasó? Démosle un aplauso al Rey, déselo fuerte. Déselo fuerte. ¡A su nombre! Ahora, está diciendo el apóstol Pablo allí: estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Yo tengo vida en Cristo. Y usted encuentra tantos evangélicos aquí, llevándolo. Está llevadero, es la lucha. Yo no aguanto. Oye, ¿tú tienes vida en Cristo? Sacúdete, levántate en el nombre de Jesús. Y no solamente te ha dado vida en Cristo Jesús, sino que te dio, dice, resurrección. Ya tú estás vivo para la otra vida. O sea que no tiene que importarte si te mueres. Claro, si estás así un poco arrugado y buscando la taza y esto no tienes que ir, tienes que pellizcarte. Pero mientras estés en Cristo, usted tiene que entender que Dios te está preparadito para el otro lado. Amén. Es más, ya usted está embalsamado. ¿Está la iglesia acá? ¿Ah? Porque ahora nosotros morimos al mundo y vivimos para Cristo. Y si morí al mundo y vivo para Cristo, quiere decir que estoy muerto para esta gente acá, pero vivo para los de allá. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por tanto, no te dejes vencer. Y nadie tiene por qué juzgarte ni criticarte por la doctrina que has aprendido, porque usted ha creído en Cristo. Ahora sí, pues. Tú antes que nos acompañabas aquí, hasta allí, y echabas una jugadita con nosotros, ahora ni eso quieres. Te volviste vieja y arrugada. Mejor es viejo y arrugado en el cuerpo que viejo y arrugado en el alma. Como que no la cogieron. Amén. Ponte a pensar en lo que antes hacías. Ay, tú antes no te dejabas echar nada de nadie y ahora te arrugas a todo. Antes te invitábamos a tal cosa y enseguida salías, ahora nada. Te achicopalaste. Solo que hayas escuchado predicar a ese tipo que predica y ya te fuiste con el pastor y te lavó el cerebro. Antes hacíamos y deshacíamos. Ahora no. Es que no es la iglesia, ni es el predicador. Es el Espíritu Santo de Dios que está tratando contigo y tratará todos los días contigo. Y cuando vengan a invitarte a hacer algo que no debes hacer, tienes que frenar. Ay, imagínate que yo conocí una señora por allá, que esa vieja sí sabe. ¿Qué? ¿Dónde? Bendito sea Dios. La gente se ríe, pero ella
Denle un aplauso al Rey, gócese. Le dices algo de Cristo que Cristo dijo, no presta tanta atención como eso. ¿Qué le dije? Pues hay una señora en tal parte que sí sabe y le llueve la gente. ¿Ah? ¿Qué? Bendito sea Dios. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Colosas. Vamos nuevamente al capítulo 2 en Colosenses, para que usted entienda por qué les dice esto, por qué les hace la pregunta. Yo creo que el tiempo se me fue hoy y no alcanzo a terminar esto, pero quiero que leamos Colosenses capítulo 2, versículos 16 en adelante. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, ustedes que conocen al Señor, ustedes que tienen la luz del mundo, que son la sal del rey y han resucitado con Cristo, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y hay gente que dice, oye, ¿tú por qué crees en la Trinidad? Chubrundum y se devuelve. Oye, ¿tú por qué no guardas el día del Señor que es tal día? Chubrundum y se devuelve. Oye, ¿tú por qué? El apóstol Pablo está diciendo allí, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo cual es de esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, y nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni un toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol Pablo está haciendo una lucha con los hermanos de Colosa. Y ellos, como dice allí, tenían veneración a los ángeles. Y gente que llega a la iglesia porque creía en X o Y ídolo y todavía sigue pensando que San Benito le va a traer que no va a venir. Yo no tengo nada en contra de la gente de la iglesia tradicional. Dios sabe que no. Pero la iglesia cuando llega a Cristo es renovada la mente en el espíritu y usted no tiene que estar pendiente ya que cuando usted iba, que cuando usted hacía, que la manda, que la demanda, que la no sé qué, que la no sé cuándo, que la caminata, que la no caminata. Ay, cuando yo, usted no tiene por qué estar pensando en eso porque usted ahora es nueva vida en Cristo, nueva creación en Cristo. Su mente tiene que ser transformada y renovada en el nombre poderoso de Jesús. Y le presta más atención a lo que te diga, no te pongas, no te quites, no te hagas, mira esto, mira que lo otro. Y entonces se dejan llevar, y se dejan llevar, y se dejan llevar. Y cuando usted lo ve, están bailando al son que le toca al mundo. En vez de que el mundo baile al son de la iglesia comienza a bailar al son del mundo. Quiero terminar con esto. Versículo 18 del capítulo 2. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. El apóstol Pablo le escribe tan fuerte a estos hermanos, le dice, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Gente que se inventa cosas y hace una doctrina de ellos, la lanza y la gente le camina y la gente le cree. Y usted que está en este tiempo de las redes sociales, usted se da cuenta cuánta gente que está desviada tiene gente que le sigue. Todo el mundo tiene gente que le sigue. Pero qué bueno es que usted y yo sigamos a Cristo. Amén. Al Dios verdadero. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces ahí donde el apóstol Pablo dice, bueno, si ustedes son del equipo de Cristo, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque estamos sentados con Él en lugares celestiales.
Quiero que te coloques en tu momento, por favor.